Un padre soltero, una carretera desierta, una joven abandonada a su suerte en medio de una tormenta. Lo que Dorian Flintwood descubrió aquella lluviosa tarde de octubre no fue solo un acto de crueldad. Era un plan calculado para cometer el crimen perfecto. Un plan que habría funcionado si él no hubiera tomado un desvío equivocado. Esta es la historia de cómo una decisión de parar cambió 3 vidas para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia caía a cántaros, de esas que te hacen cuestionar todas las decisiones que te han llevado hasta ese momento. Dorian Flintwood entrecerró los ojos para mirar a través del parabrisas, con los limpiaparabrisas trabajando a toda máquina contra el aguacero mientras conducía por las curvas cerradas de Old Mill Road. Esta no era su ruta habitual. Las obras en la autopista 41 le habían obligado a tomar este tramo olvidado de asfalto que atravesaba tierras de cultivo abandonadas y pueblos que el tiempo había dejado atrás. Ya llegaba tarde y estaba calculando cómo explicarle a Merrila, de 12 años, por qué no había ido a recogerla a su clase de piano cuando lo vio. Al principio, pensó que era un efecto de la lluvia, una forma en el borde de la carretera que no encajaba. Pero cuando los faros atravesaron la tormenta, se le cortó la respiración. Una silla de ruedas. Alguien estaba sentado en ella. ¡Qué demonios! Dorian apretó las manos sobre el volante mientras reducía la velocidad, con la mente acelerada en medio de aquel tiempo. La figura no se movía, solo estaba allí sentada, encorvada, mientras la lluvia caía sin cesar. Dorian se detuvo sin pensarlo, con las luces de emergencia cortando patrones rojos en la tarde gris y sus zapatos salpicando los charcos que se habían formado en la grava. A medida que se acercaba, podía oírlo, sollozos, sonidos profundos y entrecortados que atravesaban incluso el rugido de la tormenta. Señorita, señorita, ¿me oye? Cuando ella levantó la cabeza, Dorian sintió que se le partía el corazón. No podía tener más de 23 o 24 años. Tenía el pelo rubio pegado a la cara y los ojos color avellana muy abiertos, con una mezcla de terror e incredulidad, como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido. Por favor. Su voz era apenas un susurro, temblando por el frío y por algo más profundo. Por favor, no me deje aquí. No voy a ir a ninguna parte, dijo Dorian, y lo decía en serio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado, Audrey? Temblaba tan violentamente que apenas podía articular palabra. Audrey Smith. Ellos me han abandonado. Dorian sintió cómo la ira le invadía, ardiente e inmediata. ¿Quién te ha abandonado? Pero Audrey solo negó con la cabeza y nuevas lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Dorian no perdió el tiempo con más preguntas. Sacó a Audrey de la silla de ruedas. Pesaba casi nada, como un pájaro, y la llevó a su todoterreno. Ella no protestó, solo se aferró a su chaqueta con dedos temblorosos mientras él la acomodaba en el asiento trasero. Volvió a por la silla de ruedas, la plegó con manos torpes y la metió en el maletero. Dentro del coche, con la calefacción a toda potencia y la lluvia finalmente fuera, Dorian envolvió con ambas manos el termo de café y se lo ofreció. La observó mientras se lo llevaba a los labios, con todo el cuerpo aún temblando, a pesar de la manta que le había dado. «Tenemos que llevarte al hospital», dijo Dorian buscando ya su teléfono. «No». La fuerza de su respuesta lo dejó paralizado. «Por favor, nada de hospitales. Allí me encontrarán. Terminarán lo que empezaron». Dorian se giró en su asiento para mirarla de frente. «¿Quién te encontrará, Audrey?» Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio algo que le heló la sangre. Miedo puro y sin adulterar. Mi madrastra, mi hermanastro, ellos hicieron esto. Me dejaron aquí para morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, tan escandalosas que por un momento Dorian se preguntó si las había oído correctamente, pero la expresión de su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella estaba diciendo la verdad. Tomó una decisión que más tarde parecería increíblemente tonta o divinamente inspirada. De acuerdo, nada de hospital, pero necesitas entrar en calor,
y contármelo todo. Dorian volvió a Oldham Mill Road con la mente ya reorganizando su tarde. La profesora de piano de Mela vivía a 2 manzanas de su casa. La llamaría, le explicaría que llegaba tarde y le pediría que dejara a Mela allí. Su vecina, la señora Pita Kay, estaría en casa. Era una enfermera jubilada, alguien en quien confiaba. Mientras conducía, Audrey hablaba entrecortadamente, con la voz cada vez más fuerte a medida que el calor volvía lentamente a su cuerpo. He estado ahí fuera 4 horas, dijo, mirándose las manos. 4 horas bajo la lluvia. Grité hasta que ya no pude más. Pensé, de verdad pensé, que se había acabado. Que moriría aquí fuera y nadie sabría nunca lo que habían hecho. ¿Cómo acabaste en esta carretera?, preguntó Dorian, manteniendo un tono de voz suave, aunque la ira bullía bajo su aparente calma. Preguntó Dorian, manteniendo un tono de voz suave, aunque la ira bullía bajo su apariencia tranquila. Me dijeron que íbamos a hacer un viaje en familia. Audrey se rió, pero era una risa entrecortada para ayudarnos a llorar juntos. Se suponía que íbamos a un balneario en las montañas, pero seguían tomando desvíos que yo no reconocía. Y entonces nos encontramos aquí, en esta carretera desierta, y Bradley dijo que tenía que revisar el motor. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Francine, mi madrastra, me sugirió que tomara un poco de aire fresco. Dijo que la vista era preciosa desde ese lugar. Me ayudaron a sentarme en la silla de ruedas, me colocaron en la posición correcta y luego volvieron al coche. Los nudillos de Dorian se pusieron blancos sobre el volante y simplemente se marcharon. Audrey miró atrás una vez, directamente hacia mí. Grité, pensando que quizás se habían olvidado. Quizás se trataba de algún tipo de error. Pero él solo me miró fijamente durante un segundo y luego se marcharon. La voz de Audrey se quebró. Vi cómo desaparecían las luces traseras y supe que realmente iban a dejarme morir allí. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu padre?, preguntó Dorian en voz baja. Audrey levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo has sabido? Dijisteis que lloraríais juntos y mencionaste una madrastra. Supongo que algo ha cambiado recientemente y les ha llevado a hacer esto. Durante un momento, Audrey se limitó a mirarlo. Luego asintió lentamente. Hace 3 semanas mi padre sufrió un derrame cerebral masivo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Lo siento, dijo Dorian, y lo decía de verdad. Conocía muy bien ese dolor en particular. Su propia esposa había muerto 4 años antes por complicaciones durante lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Un día estaba allí, riendo durante el desayuno, besando a Mela para despedirse. Al día siguiente ya no estaba. Gracias, susurró Audrey. Lo era todo para mí, especialmente después de mi accidente. ¿Tu accidente? Montando a caballo. Tenía 15 años. En un momento estaba saltando una valla y al siguiente estaba en el suelo, sin sentir las piernas. Desde entonces estoy paralizada de cintura para abajo. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Dorian. Se formó una imagen que le revolvió el estómago. Y tu padre te cuidó. Nunca me hizo sentir como una carga, ni una sola vez. Cuando se volvió a casar, pensé que Francine sería buena para él. Parecía tan amable, tan comprensiva. Su hijo Bradley tenía 22 años. Era encantador y siempre me preguntaba cómo estaba. Pero era una actuación. Al principio no me di cuenta. Los pequeños comentarios solo se producían cuando papá no estaba presente. Preguntas sobre cuánto costaba mi cuidado, sugerencias de que quizá sería más feliz en un centro con gente que pudiera ayudarme adecuadamente. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, demasiado sensible. Dorian entró en el camino de acceso a su casa, una modesta vivienda colonial de 2 plantas en un tranquilo barrio de Marietta. A través de la lluvia, podía ver las luces encendidas de la señora Pitake, su vecina. ¿Qué cambió hace 3 semanas?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La sonrisa de Audrey era amarga. Descubrí por qué se quedaron, por qué se portaron bien todos estos años. El testamento de mi padre se leyó 2 días después del funeral. Lo había actualizado 6 meses antes. Yo ni siquiera lo sabía. Me dejó casi todo: la casa, su cartera de inversiones,
su colección de coches clásicos. Francine y Bradley recibieron $50,000 cada uno. El resto, más de 2 millones, me correspondió a mí, con instrucciones detalladas para mi cuidado continuo. La cifra hizo que Dorian parpadeara. $2 millones, un motivo más que suficiente para asesinar. Les salió bien. Audrey continuó. Dijeron que deberíamos hacer un viaje, solo nosotros tres, para sanar como familia. De hecho, les creí. Pensé que estaban tratando de ayudarme a superar mi dolor. Miró a Dorian con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Cómo pude ser tan estúpida? No eres estúpida, dijo Dorian con firmeza. Confiabas en personas que se suponía que eran tu familia. Eso no es ser estúpida, Audrey. Es ser humana. Salió del coche y se acercó a la puerta, levantándola de nuevo. La señora Pita Kay ya bajaba los escalones del porche, con el paraguas en la mano y el rostro redondo arrugado por la preocupación. Dorian, ¿qué ha pasado? Necesito tu ayuda, Elena. Esta es Audrey. Está en apuros y necesita un lugar seguro. En 20 minutos, Audrey llevaba ropa seca prestada de lo que quedaba del armario de la difunta esposa de Dorian y estaba sentada en el sofá con una manta envuelta alrededor de los hombros. La señora Pita Kay le había tomado las constantes vitales. Había declarado que tenía suerte de haber evitado la hipotermia y ahora estaba preparando té en la cocina mientras Dorian llamaba a la profesora de piano de Mela. La casa parecía extraña con Audrey en ella. Durante tanto tiempo, habían sido solo él y Mela, con sus rutinas y ritmos fijos. Pero mientras observaba a esta joven que casi había muerto en una carretera desierta, agarrando una taza de té de manzanilla con ambas manos, Dorian sintió que algo cambiaba en su interior, un propósito que no había sentido en años. Cuando Mela llegó a casa, llevada por la señora Ruth con profusas disculpas por el cambio de última hora, se detuvo en la puerta de la sala de estar, observando la escena. Papá. Dorian se dispuso a dar explicaciones, pero Mela ya se había adelantado. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, estaban llenos de preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó directamente a Audrey. Audrey pareció sorprendida por la pregunta, por el tono tan sencillo con el que se la formulaban. Ya casi. Necesita nuestra ayuda, cariño. Está en apuros y necesita un lugar seguro donde quedarse por un tiempo. Mela no dudó. Puede quedarse en la habitación de invitados. Está en la primera planta, así que no tendrá que preocuparse por las escaleras, y tiene su propio cuarto de baño. Dorian sintió cómo el orgullo le hinchaba el pecho. Su hija tenía el corazón compasivo de su madre. Durante las siguientes horas, mientras la tarde daba paso a la noche y la señora Bakey finalmente se marchaba a casa con la promesa de volver por la mañana, Audrey les contó todo. La historia completa salió a la luz. La muerte de su padre, la lectura del testamento, el falso viaje familiar. Las 4 horas bajo la lluvia. Mela se sentó en el suelo, a los pies de Audrey, escuchando con los ojos muy abiertos. Dorian caminaba de un lado a otro, con su mente de investigador ya trabajando en el problema. Porque era un problema, y uno enorme. Tenemos que ir a la policía esta noche. Ya se nos han adelantado, dijo Audrey en voz baja. Te lo garantizo, a estas alturas ya habrán denunciado mi desaparición. Dirán que desaparecí en una área de descanso, que me han estado buscando desesperadamente. Son inteligentes, Dorian. Lo han planeado todo. Tenía razón y Dorian lo sabía. Pero también sabía algo más. Pasé 15 años como investigador de seguros, dijo antes de hacerme autónomo. Sé cómo descubrir la verdad cuando la gente miente. Y lo que es más importante, sé que los mentirosos siempre cometen errores. Siempre. Audrey lo miró, y por primera vez desde que la había encontrado, él vio algo más que miedo en sus ojos. Vio esperanza. ¿De verdad crees que podemos demostrar lo que hicieron? Sé que podemos, dijo Dorian, pero tenemos que ser inteligentes, estratégicos. A la mañana siguiente, fueron a la policía. Tal y como Audrey había predicho, Francine y Bradley ya habían presentado una denuncia por desaparición. El agente que tomó declaración a Audrey se mostró comprensivo, pero claramente escéptico. Señora, su madrastra y su hermanastro han aparecido en las noticias locales.
Han organizado grupos de búsqueda. ¿Está diciendo que todo eso es falso? Sí, dijo Audrey con firmeza. Cada palabra. Es una acusación muy grave. Es la verdad. El agente suspiró. Sin pruebas, esto se convierte en una situación de él dijo, ella dijo. ¿Tiene alguna prueba de que la abandonaron? Audrey se desanimó. La lluvia habría borrado cualquier huella de neumáticos. Tampoco hay cámaras en Old Mill Road, dijo el agente sin malicia. Mire, voy a presentar la denuncia. Investigaremos, pero quiero que comprenda que demostrar un intento de asesinato es increíblemente difícil en casos como este. Fuera de la comisaría, Audrey se desplomó en su silla de ruedas. Se van a salir con la suya. No, dijo Dorian con firmeza. No lo harán. Llamó a Jerome Washington esa tarde. Habían ido juntos a la universidad y seguían siendo amigos incluso después de que Jerome fuera a la Facultad de Derecho y Dorian se dedicara a la investigación de seguros. Jerome ahora dirigía un pequeño bufete especializado en casos de derechos civiles y maltrato a personas mayores. ¿Maltrato a personas mayores?, preguntó Jerome cuando Dorian le explicó la situación por teléfono. Ella es discapacitada y dependía del cuidado de su padre. Según la ley de Georgia, eso amplía la protección aunque ella tenga 23 años. Has hecho los deberes. Te dije que sabía investigar. Jerome vino esa noche, escuchó la historia de Audrey y aceptó llevar el caso de forma gratuita. Pero su valoración fue sombría. Sin pruebas contundentes, nos espera una dura batalla, dijo, sentado a la mesa del comedor de Dorian con los papeles esparcidos ante él. Podemos presentar cargos civiles, intentar congelar los bienes de la herencia, pero demostrar el intento de asesinato es otra cosa muy distinta. Entonces, busquemos las pruebas, dijo Dorian. La lluvia había borrado cualquier prueba física de la escena del crimen. No había testigos. Es, literalmente, su palabra contra la de ellos. Dorian se recostó en su silla, con la mente en marcha. Los mentirosos cometen errores, Jerome. Siempre. Solo tenemos que encontrar los suyos. Durante las 3 semanas siguientes, Dorian trabajó. Mientras Audrey se instalaba en la habitación de invitados y Mela la ayudaba a orientarse en su casa, él indagó en las vidas de Francine y Bradley como si estuviera investigando un caso de fraude de seguros, que en cierto modo era lo que estaba haciendo. Revisó los extractos de las tarjetas de crédito a los que Audrey le dio acceso desde las cuentas de la herencia de su padre. Rastreó las redes sociales de Bradley, anotando ubicaciones y marcas de tiempo. Entrevistó a los vecinos del barrio del padre de Audrey, haciendo preguntas cuidadosas sobre el comportamiento de Francine y Bradley. Y poco a poco fue surgiendo una imagen. La imagen de 2 personas que habían estado esperando, que habían desempeñado sus papeles a la perfección mientras William Winters estaba vivo, pero cuya máscara se había deslizado en el momento en que él murió. Una vecina, la señora Sarah, recordaba que Francine se había quejado en voz alta de lo mucho que costaba esa chica pocos días después del funeral. El comentario le había parecido extraño en ese momento, incluso cruel, pero no había sabido qué hacer con esa información. Una enfermera del hospital donde William había sufrido un derrame cerebral recordaba que Bradley había preguntado por los centros de atención más baratos del estado mientras su padrastro se estaba muriendo literalmente en la habitación de al lado. Pero fue el extracto de la tarjeta de crédito lo que le dio a Dorian la pista decisiva. Estaba sentado a la mesa de su cocina a las 2 de la madrugada, con los ojos ardiéndole de tanto mirar hojas de cálculo, cuando lo vio. Un cargo en la tarjeta de crédito de Bradley de una gasolinera en Old Mill Road. La fecha y la hora le aceleraron el corazón. 3:47 p.m. del día en que Audrey fue abandonada. Según el informe de personas desaparecidas, Bradley y Francine afirman haber estado buscando a Audrey en una área de descanso de la autopista 41 a 50 metros de distancia, a esa misma hora. Dorian buscó inmediatamente la información de la gasolinera. Se llamaba Miller's Stop, un pequeño local que de alguna manera había sobrevivido a pesar de estar en medio de la nada. Llamó a la mañana siguiente, diciendo que era de una compañía de seguros que investigaba una reclamación. ¿Tienen cámaras de seguridad?, le preguntó al propietario, un hombre llamado Rick Miller.
Claro que sí. Las instalamos después de que nos robaran hace 3 años. ¿Cuánto tiempo conservan las grabaciones? El sistema hace copias de seguridad en la nube. Las guardo durante 90 días por si hay alguna disputa. El pulso de Dorian se aceleró. Necesito las imágenes del 12 de octubre, alrededor de las 3:45 p.m. Necesitará una orden judicial para eso. La tendrá. Jerome presentó la moción al día siguiente. La orden judicial se concedió en una semana. Y cuando Dorian finalmente vio las imágenes, sentado en la oficina de Jerome con Audrey a su lado, sintió una oleada de reivindicación recorrer su cuerpo como una descarga eléctrica. Allí, en unas imágenes granuladas pero nítidas, se veía el Mercedes negro de Bradley deteniéndose en el surtidor 3. La marca de tiempo indicaba las 3:46 p.m. Bradley fue sorprendido. Llenó el depósito y a las 3:52 p.m. Francine salió del lado del pasajero para entrar, presumiblemente para pagar. Las caras de ambos eran claramente visibles. Estaban allí, susurró Audrey, a 3 kilómetros de donde me dejaron, justo cuando dijeron que estaban a 80 kilómetros buscando. No solo allí, dijo Dorian, señalando la pantalla. Mira la dirección de la que vienen. El ángulo de la cámara mostraba la carretera. El coche de Bradley había venido del sur, desde la dirección de Old Mill Road. Se dirigía hacia el norte, alejándose del lugar donde habían dejado a Audrey. No la estaban buscando, la estaban dejando atrás. Jerome se recostó en su silla, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Esto es lo que necesitábamos. ¿Podemos hacer que los arresten? Preguntó Audrey con voz temblorosa. Podemos hacer algo mejor que eso, dijo Jerome. Podemos acabar con ellos. Los arrestos tuvieron lugar un miércoles por la mañana, 6 semanas después de que Dorian encontrara a Audrey bajo la lluvia. Francine fue detenida en una clase de yoga. Bradley fue arrestado en su apartamento, todavía en pijama. Las noticias locales que habían estado cubriendo su desesperada búsqueda de Audrey, de repente tenían una historia muy diferente que contar. Los cargos eran impactantes. Intento de asesinato, maltrato de personas mayores, fraude, conspiración y otros cargos que Jerome había recopilado cuidadosamente. Sus abogados eran caros, elegantes y seguros de sí mismos. En la lectura de cargos, describieron a Audrey como mentalmente inestable, sugirieron que había orquestado su propia desaparición para llamar la atención e insinuaron que estaba tratando de quedarse con toda la herencia para ella sola. Pero Dorian había estado muy ocupado en las semanas previas al juicio. Había reunido todas las pruebas, todas las declaraciones de los testigos, todas las contradicciones en la historia de Francine y Bradley. El juicio duró 2 semanas. La sala del tribunal estaba abarrotada. Audrey se sentó en la mesa de los demandantes con Jerome, con su silla de ruedas cuidadosamente colocada a su lado. Dorian se sentó en la primera fila, con Mela a su lado cuando la escuela se lo permitía. La señora Pataki acudió todos los días, con su acento eslovaco cada vez más marcado por la indignación a medida que se acumulaban las pruebas. El abogado de Francine fue el primero en intervenir, pintando un cuadro de una madrastra cariñosa, angustiada por la desaparición de su hijastra. Pero Jerome estaba preparado. Sora Winters, dijo durante el contrainterrogatorio, con voz tranquila y mesurada, ¿puede explicar por qué la tarjeta de crédito de su hijo muestra un cargo en la parada de Miller en Old Mill Road a las 3:47 p.m. del 12 de octubre, cuando usted afirmó haber estado buscando a Audrey en una área de descanso a 50 millas de distancia? Francine palideció. Debimos de haber parado allí antes. La denuncia de desaparición que presentó dice que Audrey desapareció a las 2:30 p.m. Las imágenes de la gasolinera muestran que llegaron a las 3:47 p.m. procedentes de Old Mill Road, donde se encontró a Audrey. ¿Puede explicar eso? Estábamos confundidos con la cronología. Lo suficientemente confundidos como para estar en 2 lugares a la vez. Se oyó un murmullo en la sala. El testimonio de Bradley fue peor. Al principio se mostró arrogante, seguro de sus mentiras. Pero cuando Jerome reprodujo las imágenes de seguridad que mostraban a Bradley echando gasolina, a Francine entrando en la tienda
y a ambos alejándose en coche del lugar donde Audrey había sido abandonada, su confianza se desmoronó. Eso no prueba nada. Prueba que mintió sobre su ubicación. Prueba que estaba exactamente donde Audrey dijo que estaba. Y prueba que se alejaba del lugar de los hechos, no que se dirigía hacia él. La señora Sarah testificó sobre los crueles comentarios de Francine. La enfermera del hospital testificó sobre las preguntas insensibles de Bradley. Otros vecinos dieron su testimonio sobre la frialdad y el resentimiento apenas disimulado cada vez que se mencionaba el cuidado de Audrey por parte de Williams. Y luego Audrey subió al estrado. Estaba tranquila, clara y devastadora en su testimonio. Describió el viaje familiar, la creciente inquietud al tomar carreteras desconocidas, el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bradley me miró, dijo con voz firme, incluso cuando las lágrimas le corrían por el rostro. Lo miré directamente a los ojos, le supliqué que no me dejara, y él solo me miró fijamente, se dio la vuelta y se marchó. ¿Cuánto tiempo estuviste sola antes de que el señor Flintwood te encontrara?, preguntó Jerome con delicadeza. 4 horas. ¿Y en esas 4 horas bajo la lluvia, en qué pensaste? Pensé en mi padre, en lo mucho que lo echaba de menos. Pensé en cómo iba a morir en la misma tormenta que había borrado cualquier prueba de lo que habían hecho. Pensé en lo perfecto que era su plan. Hizo una pausa, se secó los ojos y entonces aparecieron unos faros. Y pensé que estaba alucinando, que mi mente me estaba dando falsas esperanzas en mis últimos momentos. Pero el coche se detuvo y Dorian Flintwood me salvó la vida. El jurado guardó silencio. Varios miembros lloraban. Los abogados de Francine y Bradley intentaron recuperarse, intentaron encontrar fallos en la cronología, intentaron sugerir explicaciones alternativas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las mentiras eran demasiadas, demasiado obvias. El jurado deliberó durante 3 horas, culpables de todos los cargos. La sentencia se dictó una semana después, 15 años cada uno, que cumplirían en centros penitenciarios separados. Indemnización a Audrey por daños emocionales, órdenes de alejamiento que se extenderían más allá de su liberación. Mientras el alguacil se los llevaba, Bradley miró hacia atrás una vez más, no a Audrey, sino a Dorian. El odio en sus 2 ojos era palpable. Dorian lo miró fijamente sin pestañear. Había visto el mal antes. Esta era solo otra versión del mismo. Fuera del juzgado, Audrey se derrumbó en su silla de ruedas. Grandes sollozos de alivio y dolor y otras 100 emociones que había estado reprimiendo. Dorian se arrodilló a su lado, sin importarle quién lo viera, y la dejó llorar sobre su hombro. Se acabó, dijo en voz baja. Realmente se ha acabado. Jerome estaba de pie cerca de ellos con Mela y la señora Pitacay, dejándoles espacio. Cuando Audrey finalmente se apartó, secándose los ojos, miró a Dorian con tanta gratitud que casi le dolía. Gracias, susurró. No tenías por qué hacer nada de esto. Podrías haberme dejado en la comisaría el primer día y haberte lavado las manos. No, dijo Dorian con firmeza. No podría haberlo hecho. Yo no soy así. Y era cierto. Desde el momento en que la vio en esa silla de ruedas bajo la lluvia, no había habido otra opción. No para él. Las semanas posteriores al juicio fueron extrañas. La atención de los medios se desvaneció. Los periodistas dejaron de llamar. La vida comenzó a volver a algo parecido a la normalidad, excepto que ya nada era normal. Audrey utilizó parte de su herencia para hacer que la casa de Dorian fuera totalmente accesible. Rampas, puertas más anchas, un cuarto de baño modificado. Insistió en contribuir a los gastos de la casa a pesar de las protestas de Dorian. «Me devolviste la vida», le dijo cuando él se opuso. «Es lo menos que puedo hacer». Pero no se trataba del dinero ni de las modificaciones. Se trataba de pertenecer. Mela y Audrey habían creado un vínculo durante esas semanas de investigación y preparación del juicio. Audrey la ayudaba con los deberes, le enseñaba a pintar acuarelas desde su silla de ruedas, la escuchaba practicar piano durante horas sin quejarse. «Es como una madre», le dijo Mela a Dorian una noche, «pero no sustituye a mamá. ¿Tiene sentido?» Lo tenía. A la difunta esposa de Dorian, Sarah, le habría encantado Audrey.
Tenía la misma fuerza tranquila, la misma negativa a dejar que las circunstancias la definieran. Y en algún momento, entre el ritmo diario del desayuno, los deberes, las clases de pintura y las cenas compartidas, algo cambió entre Dorian y Audrey. Empezó con pequeñas cosas. La forma en que Audrey se reía de sus chistes malos. La forma en que Dorian se encontraba preparando el café exactamente como a ella le gustaba sin preguntarle. La forma en que sus conversaciones se alargaban hasta bien entrada la noche, después de que Mela se acostara, hablando de todo y de nada. La señora Pitakay se dio cuenta, por supuesto. Traía sus pasteles eslovacos y le lanzaba miradas cómplices que le hacían sentir como un adolescente. «Esa chica es buena para ti», le dijo la señora Pitakay una tarde, con su acento cargado de certeza. «Vuelves a sonreír. No te había visto sonreír así desde Sara». Dorian quería protestar, decir que no era así, pero no podía porque se estaba convirtiendo exactamente en eso. 3 meses después del juicio, en una fría tarde de enero, Audrey estaba en la cocina preparando chocolate caliente cuando Dorian llegó a casa después de un trabajo de consultoría. Llevaba 6 meses viviendo con ellos y la casa se sentía vacía cuando ella no estaba. «¿Cómo ha ido la auditoría?», preguntó ella sin levantar la vista de la olla que estaba removiendo. «Aburrida, como siempre, pero he encontrado la discrepancia». «Siempre lo haces». Había afecto en su voz, casual y cómoda, como si llevaran años haciendo esto en lugar de meses. Dorian se sentó a la mesa de la cocina y la observó moverse por la cocina en su silla de ruedas con facilidad. «Audrey, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Eres feliz aquí?» Ahora sí levantó la vista, con expresión de sorpresa. «Por supuesto que lo soy». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque ahora tienes opciones, la herencia, la casa de tu padre. Podrías ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa». La comprensión se reflejó en sus ojos color avellana. «¿Estás tratando de deshacerte de mí, Dorian Flintwood?» «No». La palabra salió con más fuerza de la que él pretendía. «No, no es eso. Solo quiero asegurarme de que te quedas porque quieres, no porque te sientas obligada». Audrey dejó la cuchara y se acercó a él en silla de ruedas. «Me quedo porque este es el primer lugar en el que siento que pertenezco desde que murió mi padre. Me quedo porque Mela me hace reír y la señora Pitakay me da de comer en exceso. ¿Y tú?» Hizo una pausa y se sonrojó ligeramente. «Tú me haces sentir segura. Me ves como si no fuera solo la chica en silla de ruedas, sino como soy realmente». El corazón de Dorian latía con fuerza en su pecho. «Audrey, ella lo sabe. Sé que es complicado. Me salvaste la vida. Probablemente haya 1 millón de razones por las que esto es una mala idea, pero no puedo evitar sentir lo que siento, y siento que la besó. No fue algo planeado ni pensado. Simplemente se inclinó y la besó, interrumpiendo su divagación con la verdad más simple que conocía. Cuando se separaron, Audrey lo miraba con los ojos muy abiertos. «Llevaba 2 meses queriendo hacerlo», admitió Dorian. «Pero no sabía si tú... Quiero decir, después de todo lo que has pasado, Dorian, sí, cállate y bésame otra vez», y así lo hizo. Cuando Mela llegó a casa de su amiga 1 hora más tarde, los encontró en el salón, Audrey en su silla de ruedas y Dorian sentado en el sofá a su lado, con las manos entrelazadas. «Por fin», dijo Mela, poniendo los ojos en blanco de forma exagerada. «Llevaba tiempo esperando a que lo descubrierais». Dorian parpadeó. «Lo sabías, papá». Todo el mundo lo sabía. Incluso la señora Pitaki ha estado haciendo comentarios. Audrey se rió con una risa alegre y libre. «Tu hija es muy observadora. Lo ha heredado de su madre», dijo Dorian, y por primera vez en 4 años, decir eso no le dolió. Simplemente era cierto. Mela se acercó y los abrazó a ambos. «¿Esto significa que Audrey se quedará para siempre?» Dorian miró a Audrey con una pregunta en los ojos. Ella le apretó la mano. «Si tú me aceptas», dijo en voz baja, «para siempre suena perfecto». Los meses que siguieron fueron los más felices que Dorian recordaba desde la muerte de Sarah. No era lo mismo, no podía hacerlo, no debía hacerlo. Esto era diferente, nuevo,
construido sobre la supervivencia y la confianza y la extraña alquimia que se produce cuando dos personas rotas encuentran la manera de encajar sus piezas. Se tomaron las cosas con calma. Dorian no tenía prisa, y Audrey había aprendido por las malas que las personas podían ocultar quiénes eran realmente. Pero cada día traía nuevas confirmaciones de que esto era real, de que esto era lo correcto. Audrey creó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a otras personas discapacitadas que habían sido víctimas de abusos por parte de sus familiares. La llamó Segundas Oportunidades, y Dorian la ayudó con el marco legal, utilizando sus habilidades de investigación para localizar y denunciar tutelas fraudulentas. Mela prosperó con Audrey en su vida. Sus notas mejoraron, su confianza creció. Había encontrado un modelo a seguir que le enseñó que la fuerza se manifestaba de muchas formas. Y Dorian descubrió que rescatar a Audrey también le había rescatado a él de la vida a medias que llevaba, haciendo lo mínimo, criando a su hija, pero olvidándose de vivir de verdad. 9 meses después de encontrarla bajo la lluvia, en una cálida tarde de julio, Dorian encontró a Audrey en el jardín que habían plantado juntos, enseñando a Mela a colocar tutores a las plantas de tomate, con sus risas llevadas por la brisa. Se quedó en la puerta trasera, simplemente observando. La puesta de sol lo pintaba todo de oro, y en ese momento, Dorian sintió algo que no había sentido en años. Paz total. Audrey debió de notar que la observaba, porque se giró y le miró a los ojos. La sonrisa que le dedicó era radiante, llena de alegría, amor, gratitud y mil cosas más que no necesitaban palabras. Se acercó, le besó en la cabeza y le revolvió el pelo a Mela. ¿En qué piensas?, le preguntó Audrey, levantando la cara para mirarle. En cómo un giro equivocado lo cambió todo. ¿Y si las obras no hubieran cerrado la autopista 41? ¿Y si no hubiera tomado Old Mill Road? ¿Y si hubiera pasado de largo sin parar? Pero no lo hiciste, le interrumpió Audrey con suavidad. Paraste, me salvaste, y quizá yo también te salvé un poco, más que un poco. Mela hizo un ruido como de arcadas. Sois tan empalagosos. Te encanta. Audrey bromeó. Sí, realmente me encanta. Esa noche, después de que Mela se hubiera acostado, Dorian y Audrey se sentaron en el porche trasero, observando las luciérnagas parpadear en la oscuridad. La silla de ruedas de Audrey se acercó al banco donde estaba sentado Dorian y se tomaron de las manos. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Audrey en voz baja sobre lo cerca que estuvieron. Todos los días, dijo Dorian, y cada vez me siento agradecida por haber estado allí y haberte encontrado. ¿Qué crees que habría pasado si no lo hubieras hecho?, preguntó Dorian apretándole la mano. No me permito pensar en eso, respondió Audrey. A veces me despierto y por un segundo vuelvo a estar allí, sola bajo la lluvia. Y entonces recuerdo que estoy aquí. Estoy a salvo. Me quieren. Y me parece un milagro. Te quieren, dijo Dorian con firmeza. Mela, la señora Pita Kay y yo. Audrey se volvió para mirarlo, con los ojos brillantes a la luz del porche. Yo también te quiero. Sé que aún no nos lo hemos dicho, pero te quiero. Te quiero, Dorian Flynwood. Te quiero, Audrey Smith. Desde el primer momento en que te vi bajo la lluvia, algo en mí reconoció algo en ti. Como si siempre hubiéramos estado destinados a encontrarnos. Solo necesitábamos que el universo nos diera un empujón. Menudo empujón, dijo Audrey con una pequeña risa. Un intento de asesinato y una tormenta. No es como lo habría planeado, admitió Dorian, pero lo aceptaré. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, escuchando los sonidos nocturnos de los suburbios de Georgia. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Un coche pasó. La vida, ordinaria y extraordinaria, todo a la vez. Audrey, dijo Dorian de repente, con el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba 2 semanas con el anillo en el bolsillo, esperando el momento adecuado. Hay algo que quiero preguntarte. Ella se volvió hacia él, con curiosidad en los ojos. ¿Qué es? Se deslizó del banco y se arrodilló junto a su silla de ruedas, sacando la pequeña caja de terciopelo. Audrey se llevó las manos a la boca.
Sé que solo han pasado 9 meses, dijo Dorian. Sé que algunas personas dirían que es demasiado pronto, pero también sé que la vida es frágil y preciosa y puede cambiar en un instante. Sé que cuando encuentras algo real, algo a lo que vale la pena aferrarse, no lo dejas escapar. Audrey Smith, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Audrey mientras asentía con la cabeza. Sí, sí, por supuesto, sí. Dorian le deslizó el anillo en el dedo, una sencilla alianza con un pequeño diamante que había pertenecido a su abuela. Cuando se levantó para besarla, ella lo atrajo hacia sí y permanecieron así durante un largo momento. Dos personas que se habían encontrado de la forma más inesperada. Desde el interior de la casa oyeron un chillido. Mela apareció en la ventana, apretando la cara contra el cristal con la sonrisa más grande que Dorian había visto jamás. Estaba espiando, dijo Audrey entre lágrimas. Por supuesto que sí, dijo Dorian. Le pedí permiso primero. Ha sido insoportable guardando el secreto. Mela irrumpió por la puerta trasera. ¿Puedo ser la dama de honor? Por favor, decidme que puedo ser la dama de honor. Por supuesto que puedes, dijo Audrey, abriendo los brazos. Mela las abrazó a ambas y allí de pie en el porche con su hija y su futura esposa, Dorian sintió que su corazón se desbordaba. 3 meses después, en una fresca tarde de octubre, exactamente un año después de que Dorian encontrara a Audrey en Oldham Mill Road, se casaron en el jardín trasero de su casa de Marietta. La ceremonia fue pequeña, íntima, perfecta, con sillas blancas dispuestas en filas sobre el césped, un arco cubierto de flores otoñales y menos de 50 invitados, los más importantes. La señora Pita Kay se sentó en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Jerome estaba de pie junto a Dorian como padrino, sonriendo como si él mismo hubiera organizado todo. Y Mela, con un vestido burdeos oscuro a juego con las hojas otoñales, estaba junto a Audrey como dama de honor, sosteniendo su ramo con manos temblorosas. Audrey llevaba un vestido sencillo de color marfil que había elegido específicamente porque podía llevarlo mientras estaba sentada en su silla de ruedas. Llevaba el pelo rubio recogido con pequeñas flores blancas entrelazadas, y cuando Dorian la vio venir por el pasillo improvisado, con la señora empujando su silla, se le cortó la respiración. Estaba radiante. La oficiante, una amable mujer llamada Pastora Michaels, que les había asesorado durante su compromiso, sonrió cálidamente a los allí reunidos. Hoy estamos aquí para celebrar algo hermoso, no solo una boda, sino un testimonio del poder de la compasión, el coraje y las formas inesperadas en que el amor nos encuentra. Dorian y Audrey habían escrito sus propios votos. Cuando le tocó el turno, Dorian tomó las manos de Audrey entre las suyas, con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Audrey, hace un año te encontré en el peor día de tu vida, pero tú me has dado los mejores días de la mía. Me has enseñado que sanar no es olvidar el pasado, es construir algo nuevo con alguien lo suficientemente valiente como para volver a intentarlo. Has querido a mi hija como si fuera tuya. Has llenado nuestro hogar de risas y esperanza. Y me has recordado que, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente dejarse querer. Prometo protegerte, quererte y ser digno del regalo que me has dado cada día. No había ni un solo ojo seco entre el público. La voz de Audrey temblaba cuando comenzó sus votos, pero estaba llena de convicción. Dorian, tú te detuviste cuando todos los demás habrían pasado de largo. Tú me viste de verdad, no como una carga o un caso de caridad, sino como una persona que merecía ser salvada. Luchaste por mí cuando yo había dejado de luchar por mí misma. Me has dado un hogar, una familia, un futuro que nunca pensé que tendría. Prometo amarte con intensidad, apoyar tus sueños, ser la compañera que te mereces. Y prometo no olvidar nunca que el amor no consiste en grandes gestos. Consiste en estar ahí día tras día, incluso bajo la lluvia. Cuando el pastor Michaels los declaró marido y mujer, y Dorian se inclinó para besar a su novia, la pequeña multitud estalló en aplausos. Mela fue la que más vitoreó, lanzando pétalos de flores al aire con abandono.
La recepción se celebró allí mismo, en el patio trasero, bajo unas guirnaldas de luces que brillaban como estrellas. La señora Pita Kay había preparado suficientes pasteles eslovacos como para alimentar a un ejército. Jerome pronunció un brindis que hizo reír y llorar a todos al mismo tiempo, al recordar cómo Dorian le había llamado presa del pánico por una pesadilla legal que se había convertido en la mayor historia de amor que había presenciado jamás. Pero el momento que todos recordarían fue cuando Mela se levantó y golpeó su copa para llamarla la atención. Ahora, con 13 años, había crecido, tenía más confianza en sí misma y llevaba el pelo oscuro recogido como Audrey. Solo quiero decir algo, comenzó con voz clara. Hace un año mi padre trajo a casa a una desconocida que necesitaba ayuda. Y yo gané una segunda madre que decidió estar aquí, decidió querernos, decidió elegir a nuestra familia. Audrey, me has enseñado que la fuerza no tiene que ver con lo que tu cuerpo puede hacer. Tiene que ver con lo que tu corazón es lo suficientemente valiente como para sentir. Gracias por amar a mi padre. Gracias por amarme. Y gracias por enseñarme lo que significa no rendirse nunca, incluso cuando el mundo te da todas las razones para hacerlo. Audrey lloraba abiertamente ahora, buscando la mano de Mela. Ven aquí, cariño. Mela se arrodilló junto a la silla de ruedas y Audrey la abrazó con fuerza, susurrándole algo que hizo que Mela asintiera y sonriera entre lágrimas. Mientras el sol se ponía y la fiesta continuaba, Dorian y Audrey encontraron un momento de tranquilidad juntos cerca del arco de flores. Él se colocó detrás de su silla de ruedas, con las manos sobre sus hombros, y ambos miraron a sus invitados, a su familia. ¿Feliz?, le preguntó en voz baja. Por las palabras, respondió Audrey, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo. Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Ahora no puedo imaginarla de otra manera. Yo tampoco, dijo Dorian, inclinándose para besarle la frente. Se quedaron así mientras la tarde se convertía en noche. Mientras las risas y la música llenaban el aire, su pequeño rincón del mundo celebraba no solo una boda, sino un triunfo, una victoria sobre la crueldad, sobre la desesperación, sobre todo lo que había intentado destruirlos. Y en ese momento, rodeados de amor, luz y posibilidades, supieron que habían encontrado algo excepcional, algo que valía la pena cada dificultad, cada lágrima, cada momento de duda. Habían encontrado un hogar. Old Mill Road todavía existe, serpenteando a través de tierras de cultivo abandonadas y pueblos olvidados. La lluvia sigue cayendo allí, lavando viejas huellas y viejos pecados. Pero en una modesta casa de Marietta, Georgia, solo hay sol, risas y la tranquila fuerza de personas que aprendieron por las malas que el amor no tiene que ver con el lugar en el que naces. Tiene que ver con lo que eliges construir. Dorian se había detenido en esa carretera buscando ayudar a alguien que lo necesitara. Había encontrado a alguien a quien salvar. Pero al salvarla, había encontrado algo completamente diferente. Una razón para creer en segundas oportunidades para Audrey, para Mela, para él mismo. A veces, los mayores rescates no solo salvan una vida, sino que crean un futuro que vale la pena vivir. Y en ese futuro, en ese hogar lleno de amor, esperanza y posibilidades, 3 personas que habían perdido tanto encontraron todo lo que importaba. Se encontraron el uno al otro. Y eso lo cambió todo. Si esta historia te ha llegado al corazón, te ha recordado que la bondad puede cambiarlo todo y te ha demostrado que las familias que se encuentran son tan reales como las familias de nacimiento, no te lo guardes para ti. Dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete, porque cada semana te traemos historias que demuestran que el amor, el coraje y la compasión pueden triunfar incluso en las tormentas más oscuras. A veces, solo hace falta una persona que se niegue a pasar de largo ante alguien en